Bueno, pues buenos días a todos. Para los que no supieron, no se enteraron, la semana pasada no hubo clase porque me dio COVID y desde el viernes anterior ya andaba medio malo, me dolía la cabeza, estaba como agripado. En fin, el caso es que el sábado me sentía muy mal y ya tenía fiebre y el domingo tuve que ir al hospital porque no sabía qué tenía. Me había ido ahí con un doctor para que me revisara, me dijo que tenía una infección porque tenía fiebre pero pues no mejoré y eventualmente pues se encontró que tenía COVID y pues me aislaron 5 días, que fue del domingo al viernes y ahora pues ya terminé. O sea, ya estoy de salida, ya estoy en clase, ya vine aquí a la facultad y nomás guarden su distancia y cuídense porque pues ahora déjenme decirles así básicamente en un minuto, el COVID actual es mucho menos peligroso que el original, el que nos tocó vivir al inicio de la pandemia, donde se murió mucha gente. Esto es como una gripa que dura una semana. No me dieron ninguna medicina particular, o sea, me dieron paracetamol, me dieron una cosa para la tos, me dieron otra cosa para el escurrimiento nasal, pero no me dieron nada, vamos, ningún medicamento así sofisticado ni nada, o sea, y reposo y líquidos y tan, como una gripa. Y yo el sábado ya estaba bien y el domingo ya empecé mis actividades más o menos y ya, pues, hay que venir a trabajar, ni modo. Pero me siento bien, ¿eh? Además, si no, no hubiera venido de plano. Pero pues les agradezco la paciencia, pero bueno, estas cosas no se prevén y uno nunca sabe lo que puede pasar, así que cuídense mucho porque el COVID anda por ahí dando guerra, mucho más leve que antes, pero hay que estar protegidos, ¿no? Bueno, miren, estábamos viendo Prolog y déjenme que voy a poner en compartir pantalla y voy a compartir toda mi pantalla mejor. Ok, bueno. Bueno, aquí pueden ver que, eh, bueno, tengo algunos, aquí unos, tres predicados diferentes. Uno es el que saca una lista y que lo hace de manera recursiva. Los voy a explicar, no los voy a poner en el prólog. Y déjenme advertirles algo acerca de los diferentes prólogos. Yo he estado usando el SWI Prolog y he usado la versión en línea. Y de versión a versión, en Prolog, por ejemplo, está GNU Prolog también, que es bastante bueno. Los dos son igualmente buenos. Yo creo que Sui Prolog es un producto comercial y aunque está de libre uso, básicamente, me da la impresión. Y tenemos también el GNU Prolog, que es de código abierto y qué sé yo. Y también hay otro, hay un intérprete escrito en JavaScript y qué sé yo. ¿No? Bueno, en fin, hay cualquier cantidad de Prologs en línea. Y he estado usando unos y de pronto algunas cosas no funcionan porque no le gusta algo, ¿no? Y entonces, pues me cambio de compilador o de intérprete y a veces funciona, a veces no. Pero entonces simplemente les voy a explicar algunos detalles sobre algunas de las funciones, ¿no? Por ejemplo, este predicado que se llama lista, lo que hace es lista los elementos de una lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le digo como meta, la meta en muchos prologs se pone así, ¿no? Entonces uno pone lista, abre paréntesis y déjame ver aquí, no, ok, y aquí, y aquí pongo, dentro de la lista pongo, no sé, A, B, D, F, G, por ejemplo, y bueno, cierro. Bueno, si yo le digo esta meta, lo que va a pasar es que el prólogo va a ir de arriba hacia abajo buscando, iba a decir, la lista es la lista vacía y me va a decir, bueno, lista con lista checa, pero vacío no checa, o sea, la lista vacía no checa con esta lista. Entonces, como no checa, entonces falla. Entonces, esto no se produce y falla. O sea, técnicamente, el prólogo, el algoritmo de Robinson, encuentra el predicado, lo trata de aplicar, dice no puedo, falla, y entonces intenta el siguiente. Entonces dice lista de A, B, y entonces dice lista es la cabeza de la lista es A, en este caso es la letra A minúscula, escribo A, apaguen por ahí su micrófono si lo tienen prendido, porfa. Escriben en la pantalla el símbolo, o sea, de la lista, el elemento de la lista, hacen un new line
para que se pase a la siguiente lista. Y ahora dicen procesen la lista de manera recursiva con B. ¿B qué es? Es la lista sin el primer elemento, que aquí está, es B, D, F, G. Fíjense que lista tiene como parámetro una lista. Entonces B, cuando lo mando a llamar, no puede ser un elemento, tiene que ser una lista, ¿de acuerdo? Y entonces esto es lo que va a poner, el resultado de esto va a ser A, B, E, D, no, perdón, D, F, G. Y después de eso va a terminar, porque la lista está vacía y cuando llega a la lista vacía, cuando encuentra lista B, vuelve a empezar, dice, ¿es la lista vacía? No, entonces imprime la siguiente cabeza de la sublista y va eliminándola hasta que se queda la lista vacía y termina, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo muy, muy bobo de una función recursiva en Prolog. Y una que es un poquito más interesante es esta, que es el size. Size lo que hace es sacar el elemento de una lista. Si la lista es vacía, el resultado de cuántos elementos tiene la lista, pues 0. ¿Sí? O sea, el tamaño de la lista es 0. Ahora bien, si tengo una lista que tiene cabeza X y Y, que es la cola, que es una lista, y N es el valor del tamaño de la lista, lo que hago es le digo, bueno, antes de sacar N, que no lo sé, voy a sacar del resto de la lista, o sea, quito el primer elemento y le voy a decir un N1, una nueva variable, y N va a ser igual a N1 más 1, es decir, le sumo un valor, ¿sí? Entonces, N, que todavía no tengo, va a ser N1 más 1, pero N1 todavía no lo sé porque tengo que hacer size de Y con N1 y size de Y con N1, vamos a ponerlo en una meta para que lo veamos directamente funcionando. Por ejemplo, le digo size y le ponemos aquí, por ejemplo, vamos a poner los elementos, nada más. Supongamos que mi meta es esta. Entonces, bueno, lo que hago es, trato de probar, la primera meta que tengo que probar es size con size, checa, pero el vacío checa con, perdón, aquí tengo que poner un valor, ¿no? El valor se instancia con 0, pero la lista esta es vacía y esta no es vacía. Entonces, aunque quiera instanciar con 0, no funciona porque esta lista no es igual a la lista B. Entonces, este predicado falla. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que hago es intento el siguiente, size con size checa, X. Entonces, ¿cuánto vale X? Bueno, pues X vale, en este caso A, ¿ok? Y, ¿cuánto vale? Y vale la lista B, ¿ok? Vale, no vale B, vale la lista B. O sea, se instancia con la lista B. ¿Y N cuánto vale? N no sé cuánto vale, ¿no? Todavía no sé. Porque para probar cuánto vale N, tengo que hacer size de Y. Entonces, la nueva meta a resolver va a ser, esta es una submeta, va a ser size ¿de qué? De la lista B. Perdón, estoy en el teclado y me gustaría tener una plumita, sería más fácil. Bueno, size de la lista B, coma, con una, una, una nueva variable temporal, ¿sí? Entonces, bueno, voy a tratar de resolver este. Entonces, lo que va a hacer es, ¿cuánto vale la lista B? Bueno, vuelvo a empezar. ¿Es la lista vacía? No, falla, esto falla y vuelve a ser este. Y entonces, para probar ese, fíjense que estoy dejando pendiente esta suma porque todavía no he resuelto este. Entonces, tengo que hacer otra vez otra meta que es size de, ahora sí, la lista vacía, coma, y con otra nueva B, que le voy a poner así. Entonces ahora cuando encuentro que la lista, empiezo de nuevo, size de la lista vacía da 0, entonces B11 vale 0, ¿ok? Bueno, entonces ya sé que aquí el valor es 0, B11, pero entonces yo me regreso acá y el valor tengo de los pasos que he hecho anteriormente, tengo que regresar a ellos. Entonces, el siguiente valor va a ser N1 más 1, va a ser 0 más 1, va a ser 1, ¿sí? Y el siguiente valor, que es este, va a ser N es igual a N1 más 1, que vale 1, ahora va a valer 2.
y ahora va a decir, pues, el resultado de esto, de toda esta maniobra va a ser n igual a 2, ¿ok? Este es un predicador recursivo. Para que lo entiendan más o menos, para que vean lo fácil que es en cierto sentido, es como el factorial. Por ejemplo, el factorial de 0, creo que ya lo hemos visto, es 1, así se define. Y el factorial de n lo definimos como n por n menos 1 factorial. Entonces, fíjense, si por ejemplo le digo 3 factorial, ¿sí? Entonces, 3 factorial es igual a ¿qué? Es a 3, de acuerdo a la definición que tengo acá, va a ser a 3 por el factorial de 2. ¿Y cuál es el factorial de 2? Pues no lo tengo todavía. Entonces, 2 factorial va a ser igual a 2 por el factorial de 1. ¿Y cuánto vale el factorial de 1? Tampoco sé. Entonces, 1 factorial es igual a 1 por 0 factorial. ¿Pero cuánto vale 0 factorial? 0 factorial vale 1. Entonces, 1 por 1, 1. Empiezo a regresar. Entonces, el 1 factorial vale 1. Y aquí 2 por 1 factorial, que es 1. Esto me da igual a 2. Y ya tengo el 2 factorial. Ahora 3 por 2 factorial es igual a 6. ¿Sí? Y ya con eso termino. Entonces, fíjense, este es un predicado de nuevo recursivo. Nótese, y quiero hacer notar muy importante, que primero va la condición terminal, la condición con la que salgo. Si no tengo esa condición, no puedo salir. Por ejemplo, si yo pusiera este size, lo pusiera acá abajo, ¿sí? Y lo quitara de acá arriba, lo que va a pasar es que va a tratar de hacer esto n veces y nunca va a parar hasta que se quede sin stack o algo le pase. ¿Por qué? Porque nunca tengo una condición para terminar. Por eso siempre se pone, en este caso, la condición terminal primero y después se pone la condición recursiva. Es igual acá. Primero tengo una condición con la cual termino, que es 0 factorial, y eso dice, me da un valor, me da 1, no me da una operación como n factorial, que es n por n menos 1 factorial. Cuando encuentro 0 factorial es igual a 1, ya acabé. Entonces ya continúo con el proceso recursivo y voy guardando los valores temporales. Recuerden el ejemplo que les ponía del teléfono, ¿no? Están hablando por teléfono y suena un segundo teléfono, entonces le dicen a la primera persona, espérate tantito, y contestan el segundo teléfono, y cuando cuelgan regresan y continúan donde se quedaron. Eso es exactamente, tiene su sistema, la cabeza tiene un mecanismo de stack que se acuerda en dónde se quedó. Si no se acordara, contestaríamos el primer teléfono y diríamos, bueno, ¿con quién hablo y por qué estoy hablando contigo? Y, oye, te estaba diciendo, no, y no te acuerdas de nada. Y si no te acuerdas de nada, pues entonces no sirve nada el stack que tenías, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Otro detalle que tiene también es, por ejemplo, append list, que también le denominan append, ¿sí? El append le sugiero que lo revisen, pero es muy simpático cómo actúa, porque miren, si yo le pongo como meta, append pega dos listas, ¿sí? O sea, pega los elementos de las listas, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, que pegue la lista, con la lista 1,2, ¿sí? Y le digo L, ¿ok? Que es la lista 3, ¿no? Entonces, si yo le digo esta meta, bueno, pues me voy acá. Entonces, fíjense, es muy simpático porque si le digo esto, dice append, checa con append, esta lista, ¿sí? Inmediatamente dice, pues es esta lista. Ahora, L, ¿cuánto vale L? L vale la lista 1, 2. Y simplemente pasa a la otra, a la segunda lista y dice, pues L es igual a la lista 1,2. ¿Sí? Muy fácil porque ya resolvió el problema y no tiene que ir a la parte recursiva. Entonces, sugiero que revisen qué pasa cuando está la parte recursiva. Por ejemplo, pongan aquí a coma B y vean qué pasa. Si ustedes ponen coma B, ¿sí? Entonces el resultado final de L va a ser igual, les debe dar igual a coma B, coma 1, coma 2. Ese va a ser el resultado. Pero fíjense lo simpático que tiene Prolog. Si yo le digo como meta append y le digo aquí, por ejemplo, L1, L2, y le digo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Si le digo esto,
Lo que va a hacer el programa es, lo primero que me va a entregar es, una primera solución va a ser L1 es igual a vacío, ¿sí? Y L2 va a ser igual a 1, 2, 3, 4, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esto porque cuando entro con esta meta y encuentro esto, L1 lo va a instanciar con la variable, con la lista vacía. L2 va a ser L y entonces va a decir que, que esa L es acá 1, 2, 3, 4. L con qué está instanciado con L2, pero no sé cuánto vale L2, pero esta L es igual a esta, pero esta sí la puedo instanciar con 1, 2, 3, 4. Entonces se pone en L2 y entonces tengo que ese es el primer resultado. Pero también podría, si le pido otra solución, que es un punto y coma, es el comando típico de Prolog es poner punto y coma, que es dame una nueva solución. Entonces me va a decir que L1 es igual a 1, perdón, a la lista 1, a la lista 1, a la lista 1, y L2 va a ser igual a la lista 2, 3, 4. ¿Ok? Y si le vuelvo a pedir punto y coma que me dé otra lista, me va a dar L1, va a ser igual a 1,2, y la lista 2 va a ser igual a 3,4. Y si le vuelvo a pedir otra posible solución, me va a decir que L1 es igual a la lista 1, 2, 3, y la lista 2 es igual a la lista 4. ¿Sí? Y finalmente, si le vuelvo a pedir otra más, con punto y coma, le va a dar L1 es igual a 1, 2, 3, 4. Perdón, así, 1, 2, 3, 4. Y la lista 2 va a ser es igual a esto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que obviamente, ¿qué significa esto? Que Append puede tener todas estas soluciones, que sea esta lista, ¿sí? La lista vacía con la lista 2, o bien sea esta lista 1 con la lista 2, 3, 4, al unirlas me da 1, 2, 3, 4, o la lista 1, 1, 2 con la lista 3, 4 me da 1, 2, 3, 4 al final, o bien la lista 1 es 1, 2, 3 y la lista 2 es 4, entonces me da 1, 2, 3, 4 la lista final, y finalmente la lista 1 es toda la lista 2, o sea, la lista final, y la lista 2 es vacío. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el manejo de listas siempre se hace recursivo y es bastante, bueno, relativamente fácil entenderlo, ¿no? Si entienden la recursión, eventualmente se hace natural. Cuando yo estudié Prolog la primera vez, yo decía, qué fastidio la recursión, pero después se vuelve muy cómodo, se vuelve muy fácil de hacer algoritmos recursivos, no es tan complicado. Al principio no estamos acostumbrados a pensar así, ¿no? Quien tenga una calculadora HP contra una calculadora Texas Instrument, por ejemplo, pues la Texas Instrument funciona como somos los seres humanos. Ponemos 3 más 4 igual y nos da 7, ¿no? En una HP tenemos que poner 3, enter, 4 más, y usa la notación polaca y dice uno, pero ¿por qué tiene uno que pensar como piensan las máquinas y ponérselo al stack en los operadores y los operandos, qué sé yo? Me parece un poco absurdo, pero al final de cuentas hay gente que usa la calculadora de HP con mucha facilidad porque ya se acostumbró al formato, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero mostrar entonces, que es hacia dónde voy, es los sistemas expertos. Y los sistemas expertos son en general sistemas que pretenden ser tan buenos como los expertos humanos en la materia, ¿no? Por ejemplo, hay un sistema experto en diagnóstico médico para enfermedades infecciosas de la sangre, ¿no? Que se llama MySIC. Hay uno que analiza imágenes de satélite para encontrar yacimientos y se llama Prospector. Hay otro que se llama M1, que lo que hace es
configura salones donde se van a poner supercomputadoras o computadoras grandes, cosa que está un poco obsoleto porque ya prácticamente las computadoras grandes existen solamente en los grandes centros de cómputo, ¿no? Pero la mayoría de la gente tiene PCs, ¿no? Y tiene conexión en red y qué sé yo, ¿no? Entonces hay un montón de sistemas expertos que se han hecho. Una de las cosas que se ha visto con los sistemas expertos es que es importante que el sistema experto no solamente nos dé un diagnóstico de algo, sino que además nos diga por qué nos da ese diagnóstico. Es decir, si imagínense que yo entro con un sistema experto en una computadora que me va a diagnosticar que estoy enfermo, ¿no? Entonces le digo, me duele la cabeza, tengo fiebre, qué sé yo, todos los síntomas que ustedes quieran. Y el sistema me dice que tengo lupus, ¿no? Y entonces hasta me diagnostica y me dice hasta qué me debo tomar. Bueno, suena muy bien, pero ¿de veras tengo lupus? ¿De veras me debo tomar esas medicinas? ¿No? ¿Cómo es que el sistema llegó a la conclusión que yo tengo esa enfermedad? Eso es lo que sería básicamente más importante. Es decir, aparte de darme un diagnóstico, el sistema experto debe poderme decir por qué dice que eso es cierto, ¿sí? Porque si no, por qué he de creerle? ¿No? Y entonces, sobre todo en sistemas como cuando estamos hablando de enfermedades o sistemas que tienen que ver con la salud o con pues, el riesgo de la vida y qué sé yo, pues evidentemente necesito que el sistema me explique, si no, ¿cómo le creo? ¿No? Igualmente, aunque me explique, debe haber alguien que sea responsable, ¿no? Yo tengo una amiga en Alemania que vive en Alemania, lo operaron estudió aquí en la UNAM, y lo operaron de algo, no sé de qué lo operaron. El caso es que el doctor que la diagnosticó no lo operó otro doctor. Y cuando ya llegó a su cuarto, cuando la llevaron a cuarto, otro doctor hizo el posoperatorio, o sea, revisó que todo anduviese bien y que la mujer se recuperara, qué sé yo, y finalmente ese fue el que le dio de alta. Es decir, eso no estamos acostumbrados en nuestro país, que pues, si yo voy con un doctor y me va a operar de algo, el doctor que me diagnostica normalmente es el que me opera y normalmente es el que hace el posoperatorio y él normalmente es el que me dice que ya me da de alta. En otros países no es así. Entonces, cada sistema de salud pues tiene diferentes métodos, pero en cualquiera de los casos, cada método tiene un médico responsable para cada área, ¿sí? Es decir, un médico hace la operación y otro médico hace el posoperatorio. Y entonces, cada uno tiene una responsabilidad que cubrir, ¿no? Si la operación sale mal y el del posoperatorio se da cuenta, pues le echa la peste al primero y le dice, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué hiciste esto tan mal? ¿No? Entonces, el ser humano requiere un poquito de gente que sea responsable cuando se dan diagnósticos de algo. No necesariamente medicina, puede ser de otra cosa, puede ser en ingeniería. Imagínense que están haciendo una obra y alguien dice, hay que poner una tubería, no sé, de 27 pulgadas, por decir algo, ¿no? Y a lo mejor se necesita una de 30, ¿no? O de 40 pulgadas y el tipo está diciendo 27 y después resulta insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues a él hay que echarle encima un montón si da una decisión equivocada. Para que vean de decisiones equivocadas, conocen la prepa de la UNAM que está, no sé qué número de prepa es la que está ahí por el Pedregal, que está, no es la 5, no sé cuál es. Bueno, ahí hay una prepa de la UNAM y enfrente de la prepa de la UNAM hay un edificio que se hizo pero que está abandonado, está en obra negra todavía, es decir, no hay ni cristales ni nada, porque los pisos se vencieron y se pandearon y quedaron así como medio, o sea, se pandeó que cada piso y entonces pues el edificio es inservible, hay que tirarlo, literalmente hay que tirarlo, ¿no? Lleva no sé cuántos años ahí, no sé si lo van a tirar alguna vez, pero el que hizo el cálculo estructural, obviamente se equivocó, ¿no? Lo hizo mal, ¿no? CSH Sur, exactamente CSH Sur. Sí, lo hizo mal, ¿no? El cálculo estructural está mal hecho. Entonces, al ingeniero que hizo el cálculo hay que patearlo, ¿no? O sea, no se puede hacer un edificio, hacer un cálculo estructural tan mal hecho para que se te pandee el piso de o sea, el suelo de cada piso. No tiene mucho sentido, ¿no? Bueno. El caso está en que les voy a mostrar un ejemplo de un sistema experto y el miércoles vamos a tratar de hacer un sistema experto nosotros mismos usando estas ideas. Eh, No le hagan mucho caso a esto de database y demás, que es para TurboProlog, que es un prólogo
muy antiguo, ¿no? Pero vamos a analizar un poquito las cláusulas, ¿no? Por ejemplo, esto está sacado de este libro, Prolog, Programming in Depth, que está hecho para Turbo Prolog, pero bueno, lo hizo Covington. Donald Knuth me parece que es un seudónimo de alguien, porque es Donald Knuth, Knuth, es el autor de El arte de la programación. Entonces, Donald Knuth me parece que es un sobrenombre, pero bueno. O sea, fíjense, voy a poner cómo funciona un sistema experto. Un sistema experto tiene tres fases. Tiene una base de datos, una base de conocimientos, ¿sí? La cual tiene que ser adquirida de alguna manera. Cuando estuve en la maestría ahí en Inglaterra, me decían ahí, el profesor que daba la clase decía que nosotros éramos los ingenieros del conocimiento, ¿no? Lo cual me parece una payasada, ¿no? Totalmente, ¿no? Lo que hace un ingeniero que hace sistemas expertos, va con el experto en el tema que me interesa y le pregunto, oye, dime por qué, por ejemplo, un automóvil no podría arrancar. O sea, ¿cuáles podrían ser las fallas si un coche no arranca? Y entonces, bueno, aquí el start, que es el inicio de la meta, esta sería mi meta inicial, sería, bueno, escribe este programa, diagnostica por qué un coche no arranca y responde todas las preguntas que te haga con yes or no, ¿no? Con sí o no. En minúsculas y pon punto al final, ¿no? Cinco millas, ¿no? Bueno. Y aquí pone, trata todas las posibilidades, que ese es el predicado principal. Bueno, entonces fíjense, el primero yo tengo una serie de reglas, ahorita las voy a ver, y después necesito un mecanismo de inferencia. El mecanismo de inferencia es el que me va a decir qué posibilidades son las que pueden ser por las cuales el auto no enciende, ¿sí? Y además me va a explicar por qué. Entonces, por ejemplo, trial possibilities, que es un predicado, que es una regla, bueno, dice, pregunta, ¿es el defecto puede ser D? ¿D es el defecto? Si es cierto, si esto se cumple, porque voy a preguntarte, o sea, le voy a decir, oye, ahorita vamos a ver las preguntas que puedo hacer. Si me contestas que sí es cierto este defecto, entonces lo explico y fallo. Este fail es una instrucción de Prolog que dice, falla a propósito, o sea, explicas y busca otra posibilidad. Por eso se llama try all possibilities, porque trata de encontrar todas las posibilidades que tiene el sistema. Sí, entonces, fíjense, esa es la base de datos de diagnóstico. Sí, dice, el defecto puede ser que la batería esté seca, si el mecanismo para iniciar estaba bien y el mecanismo para iniciar ya no está bien. Sí, entonces si yo pongo yes aquí y no aquí, o sea, las preguntas estas, me va a poner como defecto que drained battery es el defecto que tiene. ¿Sí? Ahora, otro defecto sería que estoy en una velocidad diferente y por eso no arranca, porque o bien que el arrancador no está bien, o bien que el sistema de arranque no sirve porque el arrancador no está bien, ¿no? O puede ser que no haya suficiente gasolina, ¿no? Porque el arrancador estaba bien, pero no hay gasolina, ¿no? Y el defecto puede ser que el sistema de ignición, o sea, de inicio de prender la chispa, pues para que arranque, el sistema estaba bien, pero, y que también esté la gasolina bien y sin embargo no funcione. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense, yo pregunto, ¿está bien el starter? Ok, este es otro predicado. El X starter was ok, pongo X. Instrucciones que necesitamos saber. Si yo tengo un valor, si no tiene valor, voy a decir quítalo. Retract es quita este valor de la base de datos. Acuérdense que en Prolog las bases de datos son, son también instrucciones. Entonces le digo quita la instrucción, starter was ok, desconocido. Ahora ya lo sé, ¿es sí o es no? Y entonces pregunta, cuando tú tratas de arrancar el coche, suena el motor normalmente, si pones que sí, vas a hacerte otra instrucción de Prolog que dice, ¿sabes qué? Pon en la base de datos, pon en el programa starter was ok con el sí. Es decir, dime que es cierto esto que te estoy diciendo. Te estoy poniendo un dato que ya es un hecho, ¿sí? Y X va a ser la respuesta, ¿no? Reply y X va a valer lo que vale la respuesta, ¿ok? Entonces, fíjense, dos instrucciones que necesitamos conocer son retract, quita un elemento de la base de datos, una instrucción que puede ser una regla, y acerta
mete mete un valor a la base de datos. Y como hemos visto en Prolog, el orden de los factores sí puede alterar el producto, acerta lo pone al principio de la base de datos. Si pongo assert Z, ¿sí? Lo pone al final de la base de datos. Entonces, lo pongo al principio para que ya lo tenga, ¿no? Entonces le digo, bueno, originalmente starter es desconocido. Fíjense qué curioso. Si yo le digo retract a starter was okay, no, y no existe, va a fallar. Todo esto falla, porque no va a poder borrar un dato que no tiene. Entonces necesitamos poner los datos que no existan para poderlos borrar. No puedo borrar algo que no existe. ¿De acuerdo? Entonces, si pongo starter was okay, pongo starter was okay, unknown. Esto es un hecho que lo pongo porque para poderlo borrar tiene que existir en la base de datos. Y acuérdense, las bases de datos de Prolog son los programas en Prolog. O sea, no hay diferencia entre un dato y un programa, ¿no? Eso choca un poco con lo que conocemos de los programas de computadora, ¿no? Los programas de computadora son como aparte de los datos. Bueno, en Prolog no. En Prolog un dato es también como un programa. De hecho, starter was okay unknown es parte de un programa. Entonces, si quiero probar que esto es cierto, y voy a poner como primera instrucción, voy a poner que borre el hecho retract, quite ese dato, starter was okay, tiene que existir. Si esto no existiera, me marcaría, no me marca error, me dice fail. No es cierto. Esto no puedo seguir haciendo porque ya fallé. Para poder probar X starter was okay, tengo que probar todo esto. Y como ya falló la primera, pues ya no necesito seguir buscando, y ya fallé. Entonces, ya no tengo necesidad de seguir haciendo este predicado y busco otro predicado así. Si no hay, digo fail y se acabó el problema, ¿no? Fíjense otra vez, starter is ok, lo pongo como desconocido, ¿ok? Fuel is ok, lo pongo como desconocido. No sé si tengo suficiente gasolina, ¿sí? Y bueno, y después de eso tengo, por ejemplo, las explicaciones. Explica que estoy en una velocidad inadecuada. Aquí me dice new line, bla, bla, bla. Ponlo en park, en estacionado o en neutral, ¿sí? Trata de hacer algo con tu palanca, qué sé yo, ¿sí? Si es el sistema de arranque, checa que si es una batería que está defectuosa, checa el voltaje, el regulador o el alternador. Aquí te explica qué puede pasar por lo cual no funciona. Si la batería está seca, o sea, si ya no funciona la batería, ¿sí? Dice, la batería quizás se descargó cuando intentabas prender tu coche. Recargar, ¿no? Recargar o tratar de iniciar de nuevo, es lo que puede ser necesario y es probable que no exista nada malo con la batería, simplemente pues se descargó, ¿no? Entonces tienes que ir con alguien que tenga sus cables y demás, ¿no? El sistema de gasolina, bueno, pues te dice si arranca o no arranca, ¿no? O sea, si no tienes gasolina, checa que tengas gasolina, ¿no? ¿Ok? El sistema de inicio checa que tus bujías funcionen, que tu distribuidor esté bien, que tus cables. Aquí te explica, ¿ok? Y entonces fíjense cómo funciona el asunto. Bueno, pues trial possibilities trata de ver si el defecto es el que sea. Entonces, el defecto es la batería está seca, es decir, no arranca porque la batería se descargó. Entonces pregunta, ¿es X starter ok? Entonces trata de hacer esa meta y X starter ok, yes, va a tratar. Primero me dice starter ok was un no es yes. Entonces va a tratar de hacer, no lo puede hacer, falla e intenta hacer este. Y esta X vale yes. Lo borra, el unknown, va a borrar esto de acá arriba y va a preguntar, ¿es cierto que cuando quieres arrancar el mecanismo de arranque suena normalmente? Si le pones que sí, pone starter was ok, pone reply, pone yes, que es la respuesta con el read line. Y entonces ya tengo acerta, starter was ok con yes. Y entonces en lugar de un no, aquí va a decir yes. ¿De acuerdo? ¿Sí? En lugar de un no. Al inicio tengo que decirle que vale un no, porque si no sé cuánto vale, no lo puedo resolver. ¿De acuerdo? Y entonces fíjense, este sistema tiene todo lo adecuado. Tiene, bueno, el inicio, ¿sí? Que me pone
un anuncio de lo que hace el sistema experto y después va a intentar todas las posibilidades. ¿Cómo las intenta? A través del mecanismo de diferencia de Prolog, ¿no? Entonces va a decir, a ver, vamos a probar si este es un defecto. El defecto, el primer defecto que encuentre. Si trata de explicarlo, sí, y después de eso le dice fail, que es una instrucción de Prolog que dice falla e intenta otra posibilidad, ¿sí? El falla trata de regresar al anterior, va a tratar de hacer otra explicación de lo que ya explicó. Como ya no existe, va a fallar y va a tratar de hacer defect maybe, pero ya lo hizo. Entonces va a fallar y entonces va a buscar trial possibilities y va a tratar de buscar el siguiente defecto. Como esta es una nueva meta, va a intentar hacer el siguiente defecto. Ya hizo uno, ya lo marcó como hecho, pasa al siguiente. Cuando es una submeta, las metas anteriores que ya se resolvieron quedan marcadas como resueltas. Eso se hace internamente, no lo hace Prolog por ti, entonces no tienes que preocuparte por eso, ¿no? Y así trata que el defecto sea que la batería está seca, que el mecanismo está mal puesta la palanca, que el sistema de arranque no funciona y cuando hace eso, ¿sí? Trata de resolver el problema, ¿ok? Y trata de explicar en un momento dado. Cuando lo explica, explain wrong year, aquí está, cuando empieza, trata de explicar el defecto y lo trata de explicar y se falla para buscar otro defecto. Por eso trata todas las posibles errores que pueda tener. Yo cuando estuve en Inglaterra hice un sistema experto que lo que hacía era analizaba por qué la calefacción central de una casa no funcionaba, ¿no? Les decía por ahí antes que en Inglaterra, como hace mucho frío en invierno, y que conste que a mí me tocó el invierno más caluroso de la época y de todas maneras me moría de frío, tienen unos radiadores en cada cuarto. En todos lados hay radiadores que funcionan normalmente con aceite o con agua. Casi todos funcionan con aceite. Y entonces esos lo que hacen es calentar el aceite, ¿sí? Con gas o con algo, ¿sí? Y pues el radiador radia, ¿no? El calor hacia el cuarto y lo calienta, ¿no? Entonces, pueden pasar mil razones por las cuales un cuarto no calienta, ¿no? Y puede ser que se tapó el pase del aceite de la manguera hacia el radiador. Ese es uno de los clásicos problemas, ¿no? O bien no hay gas, o bien, qué sé yo. Entonces, el plomero allá en Inglaterra lo que va a hacer es buscar por qué de pronto un cuarto no calienta, ¿no? Cuando tiene su radiador y no prende, no se calienta, ¿no? La razón que puede ser puede haber N razones, ¿no? Esas razones, el ingeniero o el programador que está haciendo el sistema experto debe tener una lista de posibles explicaciones por las cuales el sistema dejó de funcionar, ¿sí? Y tiene que también tiene que entrevistar al plomero y preguntarle, a ver, dime tú qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, ¿no? ¿Cómo sé cuáles son las cosas, cómo sé cuando algo deja de funcionar? O cómo sé cuáles son los errores típicos, ¿no? Y entonces el plomero te dirá, bueno, pues es que las tuberías se atoran, se llenan de sarro, qué sé yo, ¿no? Le pasan cosas y entonces por eso no calienta, porque no pasa simplemente el aceite por la tubería, ¿no? Del radiador. Entonces, desde ahí tenemos un problema, ¿no? Otro puede ser que pues no tengas gas para calentar el aceite. Entonces, eh, lo que se hizo fue un sistema experto de esta naturaleza, tan simplón como estos, ¿no? Y que explicaba por qué estaba pasando, ¿no? Y tomamos efectivamente el modelo de este programita sacado de acá, de este Product Programming in Depth, que por ahí anda, el libro, si quieren después se los consigo. Pero está escrito para TurboProlog, que ya es un Prolog obsoleto que ya prácticamente nadie usa. Y bueno, con este asunto podemos hacer un sistema experto de prácticamente cualquier cosa. De hecho, el miércoles vamos a ver otro sistema experto creo que sobre animales. Sobre qué animales, cuál y demás. Por ahí lo tengo que revisarlo, ¿no? Entonces, que también funciona un poco con esta misma idea, ¿no? La idea finalmente de los sistemas expertos ¿cuál es? Es que un sistema de computadora sustituya
a un ser humano en un dominio de expertez de algo, ¿no? Si yo pudiese tener un experto no humano que resolviese problemas, pues sería genial, porque primero no tendría que andarle pagando o no tendría que andarlo llevando a quién sabe dónde. Por ejemplo, un problema real con la medicina es que necesitamos llevar a médicos a todas partes del país y hay partes inaccesibles, ¿no? Donde vive gente que no tiene ni siquiera acceso pues, a ir a un hospital, ¿no? Entonces, ¿qué tal poder tener un sistema que pueda resolver algunos de los problemas típicos de las enfermedades más conocidas y demás, ¿no? De todas maneras, se necesitan médicos, ¿no? Eso no van a dejar de existir, ¿no? Y de hecho, creo que les había mencionado, MySyn es un sistema que es mucho mejor que los especialistas en enfermedades infecciosas de la sangre. Es mucho mejor, pero solo se usa para entrenar a los médicos. No se usa en términos comerciales ni se usa en la práctica porque enfrentamos un problema, pues ético, ¿no? Si el sistema me dice que tengo tal enfermedad, ¿sí? Y no es cierto y me dan una medicina para esa enfermedad y me muero o me pasa algo, ¿sí? ¿A quién le echo la culpa? O sea, ¿a quién demando, no? Ese es el problema, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿no? Los sistemas expertos se han vuelto bastante obsoletos por muchas razones, ¿no? Una de ellas es que mientras más información le pongan, mejor será el sistema experto, pero tardará más en resolverlo, ¿no? Como anécdota, creo que no sé si se los conté a ustedes o no, pero una vez fui a un evento en el World Trade Center donde había un personaje ahí del centro de instrumentos, me parece, que había hecho un sistema experto para detectar enfermedades diarreicas en cerdos. ¿Sí? Ustedes pueden creer que los cerdos son muy cochinos, pero en realidad los cerdos son animales muy limpios. Y tan es así que en las granjas porcícolas hay mucha limpieza, porque cualquier cosa los enferma. O sea, cualquier bicho, ya está el maldito cerdo enfermo, ¿no? De quién sabe qué, ¿no? Entonces es muy común que los cerdos se enfermen. Y entonces, pues se hacen análisis de qué puede tener, ¿no? Entonces, este cuate que hizo el sistema experto, pues lo que hizo fue hablar con los veterinarios y preguntarles, bueno, ¿de qué se enferman los cerdos? Bueno, pues tienen enfermedad A, B, C y D, ¿no? ¿Y cómo sé qué es esa enfermedad? Ah, pues lo que se hace es un análisis de heces fecales y se dice, ¿no? Y de ahí, si es tal cosa, si sale tal cosa, seguro está el bicho, si es tal cosa, seguro está el bicho, qué sé yo, ¿no? Bueno, pues en esa ocasión que fui a ver esa plática sobre ese sistema experto, casualmente fui con una amiga que es veterinaria y pues estaba mostrando el sistema experto y yo le decía, pues está bueno, ¿no? Le decía a mi amiga, está bueno su sistemita, ¿no? Y me decía, es una porquería, no sirve. Dice, pero ¿por qué no sirve, hija? O sea, ¿qué te pasa? Y me decía, no, los clínicos de cerdos, o sea, los médicos que están en las granjas porcícolas, los veterinarios, este, que trabajan en las granjas porcícolas, de oler la caca, saben lo que tiene el cerdo. De olerla. No necesitas análisis clínico ni nada. Nada más de verla y olerla ya saben qué bicho tiene el animal. Entonces, pues sí, bonito sistema, académicamente es interesante, pero en el mundo real no se usa. No se usa porque la experiencia de un experto humano con oler la caca es suficiente, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, ¿no? Cuando hagan un sistema experto, busquen un dominio donde no pase eso, ¿no? Porque si no, pues están trabajando un poco en balde, ¿no? Bueno, dudas, es el momento de que me digan qué piensan. Bueno, si no hay más dudas, el miércoles vamos a desarmar un sistema experto y y les voy a dejar su tareita para que hagan su propio sistema experto sobre el tema. Vamos a poner algunos temas a ver qué hacen, ¿no? Este, por lo demás, pues nos vemos aquí. Voy a tratar de correr. No lo pude correr, por eso no se los muestro. Pero voy a hacer las correcciones entre hoy y mañana. Y el miércoles voy a ver si puedo correr para que lo vean correr directamente sobre la pantalla, ¿no? ¿Sale? Y entonces, sí, porque es importante verlo, ¿no? Vale, ok, bueno, si no hay más dudas, acuérdense, siempre nos podemos ver en el WhatsApp, cualquier cosa, ¿no? Y si no han entregado todavía la tarea uno, entreguenla a la brevedad, ¿vale? Díganme una cosa, en la tarea uno, ¿se demuestra que el personaje que habla es abuelo de sí mismo o no?
Sí, ¿verdad? Es increíble. Ok, muy bien. Bueno, entonces nos vemos el miércoles Miércoles. por acá.